En Frecuencia Paranormal por JXD. De regreso a Frecuencia Paranormal, miércoles paranormal especial. Hoy no vino Andrea la Psíquica y por un evento paranormal tenemos a Max Brano aquí en cabina, con quien aprovecharemos de realizar preguntas y respuestas abiertas de todo lo que ustedes quieran conocer. 2283-2506 y 07, 2283-2506 y 07. Ese es el teléfono en cabina, redes sociales, @Radio YXY, YXY no te compliques, y también a través de mis cuentas personales como Super Dordelli. Se escribe unido, LLY. Al final vamos al teléfono, pero vamos a hacer una cosa. Te voy a dar estos audífonos. Vamos a ver. ¿Escuchas ahí? Sí, pero ¿cómo hago? Si me puedes poner... Claro que sí. Ahí estás. ¿Más o menos? Sí. Ok. Bueno, 2283-2506 y 07 es el teléfono en cabina. Frecuencia Paranormal, buenas noches. Espérame, compañero. Ahí estamos. Sí, saludos ahí para Max. Quisiera saber si podía hablar más un poco sobre un libro, Belicena Vilca. ¿Cómo dice que se llama? ¿Puede repetir? Belicena Vilca, el misterio de Belicena Vilca. Habla un poco sobre que Jehová probablemente es un extraterrestre y que el diablo lo ponen que no es malo. Ok. Gracias, amigo. Buena vida. Intentaremos hacer algo por acá. Buenas noches. Fíjate de que llama la atención la pregunta porque lo hemos platicado acá y hemos fumado de esa. Es decir, ¿será que el diablo no es malo y le estamos rezando a otro que no es? Y muchas teorías de que si Jesús podría pertenecer no tanto como extraterrestre, una raza humana avanzada. Bueno, yo no sé quién sea Belicenas Vilca. Por el apellido me imagino que debe ser alguien de Europa Oriental, Bulgaria, Hungría o por ahí. Ni sé cómo habrá conseguido un libro de esas latitudes. Otra vez que nos encontremos en la calle o hable con más tiempo me dirá dónde lo consiguió. Esa teoría de que el diablo no es malo la sostienen mucho los grupos gnósticos antiguos, no de la gnosis que hay aquí ahora en El Salvador, porque la gnosis de los primeros siglos del cristianismo sostenía que el universo entero, no solo el material, sino el moral, es decir, la parte espiritual de los seres humanos y el destino a donde vamos después de morir, está conformado a partes iguales, no en forma subordinada, sino a partes iguales, por un Dios o energía del bien y un Dios o energía del mal. Y ellos sostenían eso porque si Dios es omnipotente y hay tanto mal en el mundo desde hace tanto tiempo y no lo extingue, y consta, yo pensaba así de pequeño también, incluso cuando estaba oyendo el catecismo, el cual no me traía más de un 5%, quiere decir que el mal tiene un papel en el orden del mundo. No sabemos qué papel, pero tiene que tener alguno, porque de lo contrario, Dios no lo toleraría. Y si lo tolera a su pesar, querría decir que Dios no es omnipotente y en ese caso no es Dios. Mire, estas son cavilaciones, lo que se llama en filosofía especulación. A través de la especulación no se llega a hechos o datos ciertos, así lo escriba Belicena Vilca. Como se llega a hechos o datos ciertos es a través de la indagación, preferiblemente científica y además racional. Lo que la ciencia ha comprobado es que la mayoría de males de este mundo provienen de una deformación de la psique humana con la que nacemos, y usted lo puede ver en la parábola de Cristo cuando habla de los niños. Sed como los niños, no me acuerdo cómo es que sigue, pero lo que da a entender es que se acuestan sin calentar el enojo que han tenido ese día contra otra persona y al día siguiente amanecen de nuevo renovados e inocentes. Por lo menos los niños de la época de él y los que yo conocí. Los de ahora con caseta 9, Mad Max, Nintendo de Mega Power, God of War y todo, no sé cómo estarán saliendo. O sea, que el diablo que verdaderamente hay es el que nosotros, a través de nuestra cultura comunicacional y de una educación cada vez más deforme, estamos creando dentro de nosotros mismos día tras día. Okay. Y para muestra un botón, nada más un ejercicio que puede hacer. Mire, yo me he suprimido la radio y la televisión. Alguien va a decir, ¿cómo puede ser si lo vemos constantemente en radio y televisión? Pues ahí me llaman, pero yo no veo un solo programa de radio ni de televisión. Haga usted el experimento de pasar todo un año, los 365 días, sin oír radio ni televisión en forma deliberada. Le digo en forma deliberada porque no puede evitar que se la ponga en una camioneta interdepartamental, por decirle algo, o al ir pasando por una tienda. Pero usted no la ponga en su casa para usted, aunque la vea su familia. Ya me va a contar al cabo del año
cómo se piensa de enteramente diferente, se ha vuelto a ser como niño, todo se ve de otro color. Ok, vamos a intentar darle respuestas cortas a las personas, aunque a veces hay preguntas que necesitan bastante tiempo. Es que la hizo filosófica el hombre, así me gustan las preguntas. 2283-2506-07, vamos al teléfono. Frecuencia Paranormal, buenas noches. Buenas noches, Tortelli. Adelante, amigo. Sí, bueno, quisiera pedirle un favor y una pregunta. Le agradecería que me felicitaran porque hoy estoy cumpliendo años. Pues. Felicidades, mi estimado, que cumpla por lo menos 129 más. Eso espero yo también, pero quisiera hacerle dos preguntas, si así rápido, si es posible que con la hipnosis pueda curar ciertas enfermedades. Ok, gracias, amigo. Sí. Muy buena pregunta. ¿Cuál es el alcance de la hipnosis, Max? La respuesta es positivamente sí. Tiene tres alcances. La hipnosis cura las enfermedades psicosomáticas, o sea, aquellas que son producto de la imaginación de la persona, que no quiere decir que sean falsas enfermedades. En El Salvador y en cualquier país de la tierra hay una elevadísima proporción de enfermos de artritis, de reuma y de osteoporosis que están así porque se han autoprogramado de que cuando estuvieran viejos o en una situación de inmovilidad les iba a dar artritis, reuma y osteoporosis. Una es mi tía María Cuña en San José de Costa Rica, que ella se lo buscó, otra fue mi mamá. Entonces, esto quiere decir que si a una persona la desprograman de ese mal pensamiento que ella se ha propinado a sí misma, porque alguien tal vez le dijo, estas son enfermedades hereditarias en su familia, y la hipnosis puede hacer eso, porque ataca el cerebelo, que es a donde van a dar nuestras programaciones, se le quita. Y eso no lo digo yo, eso es experimento ya comprobado. El segundo tipo de enfermedades que ataca la hipnosis a curarlas, no todas, pero sí algunas y de las graves, son las enfermedades psiquiátricas, especialmente las que tienen que ver con adicciones, nicotinadicción, drogadicciones y alcoholadicciones. Está comprobado que mediante hipnosis clínica se puede dejar órdenes poshipnóticas que cada vez que le presenten a uno el producto que le hace mal, le dé asco, le repela, no lo puede ingerir. Y el tercer tipo de enfermedades que puede atacar perfectamente la hipnosis son aquellas que requieren una anestesia fuerte, pero que no se puede aplicar químicamente porque la persona es reactiva a todo tipo de anestesia o a las anestesias que hay en la clínica en ese momento, o sencillamente está en batalla o cubriendo un reportaje en el campo o vive en el campo y no hay anestesia. Entonces, ¿qué es lo que hace el buen médico ya capacitado ahora en medicinas no tradicionales? Hipnotiza hasta el grado de llegar a quitar el dolor. Y déjeme decirle que ese tipo de hipnosis puede ser tan completa que se puede hacer cirugía de varios órganos abiertos, cirugía mayor, no menor, y la persona no siente dolor. Y hay videograbaciones académicas que yo he visto de eso. Bueno, ahí está la respuesta corta. 2283-2506 y 07. Es que mira las preguntas que están haciendo, serias por primera vez en 4 años. Está saturado el teléfono, hay más ahí. Y también a través de las redes sociales, @Radio YXY, no te compliques, y Super Tortelli. Se escribe unido, doble L-Y al final. Saludos a Luis Celidón y Alonso Martínez. Ya vamos con sus preguntas vía redes sociales. Vamos al teléfono nuevamente. Frecuencia Paranormal, YXY, buenas noches. Claro. Adelante, amigo, rapidito. Mira, Max, quiero referirme a la pregunta que te hicieron anterior a esta última. Que yo estoy hablando con personas que saben mucho de filosofía y de tendencia de izquierda. Él dice que Dios representa al orden ya establecido. Que por lo tanto en política la izquierda está representada por el mal porque ellos están en contra de ese orden ya establecido. No sé qué me puede decir sobre eso. Ok, gracias, amigo. Respuesta corta. Bueno, por una vez en la vida debo estar de acuerdo con él. De hecho, y no quiero aquí yo ser político, si usted se fija en la mayor parte, no en todos, pero en la mayor parte de monumentos y banderas de carácter permanente del frente, por de carácter permanente quiero decir grabados en piedra o en metal, no las cosas que pintan en las pancartas, que pueden salir de cualquier modo. El pentáculo, es decir, la estrella de 5 puntas, lo pintan con la punta mayor viendo hacia abajo, que es el tradicional emblema del mal. Luego, por otro lado, déjeme decirle, yo sé que esto le va a extrañar a muchísima gente, Carlos Marx tuvo una etapa de su vida mientras estaba desarrollando el pensamiento por el que luego llegó a ser conocido, pero antes de haberlo acabado, que se desilusionó por completo del judaísmo y nunca llegó a ser cristiano porque la verdad que nunca se convirtió al cristianismo. Entonces, durante ese tiempo ingresó a una logia luciferina en Alemania, que era conocida como de los Iluminados de Baviera, y se conserva de él, puede usted bajarlo. La obra se llama El Marx Desconocido, de la biblioteca de libros de bolsillo Bantam Books, que se encuentra en internet, en los libros que ya subieron. Se conserva de él un larguísimo poema de 144 estrofas que se llama El Trono de Satán, donde dicho sea de paso,
enaltece a Satán, pero no por razones místicas u ocultistas, sino que porque Dios, según él, es responsable de todos los desórdenes e injusticias que percibe en este mundo. 7 de la noche, 44 minutos, 2283, 2506 y 07. ¿Querés aprovechar de preguntarle a Max Brannon el día de hoy lo que creas? Este es el día. Mañana también va a regresar Max Brannon, valga el comercial. Mañana vamos a terminar de hablar de los libros del Apocalipsis de Enoch. Y a fumar de unas preguntas, y tenemos unas temáticas pendientes que nos habían sugerido, los diferentes mesías de la antigüedad. Sí, y en base a eso nos hacía Alonso una pregunta similar, que hay que darle una respuesta corta. Bueno. Y ya luego voy contigo también, Luis Heridón. ¿Diferencia entre Mahoma, Cristo, Buda u otro mesías cultural? Pues lo que pasa es que las diferencias son culturales. Cada mesías se ha estimado a sí mismo, se ha definido a sí mismo, y sus seguidores primitivos, o sea, los que andaban con él, de diferentes maneras. Entonces, es erróneo el pensamiento teosófico, el pensamiento yoga occidentalizado de la Gran Fraternidad Universal, y digo occidentalizado porque ellos no son yogis legítimamente hindúes, sino seguidores de un sistema que inventó un médico francés llamado Sergio Raynaud de la Ferrière, el cual, sin embargo, sí es cierto que vivió largo tiempo en la India. Y es erróneo también el pensamiento de muchas sectas y grupos nuevaerianos de inspiración californiana cuando dicen, es que todos los Cristos, Mesías y profetas han sido iguales. No, cada cual se define a sí mismo según lo que eran los términos espiritualmente correctos en su cultura. Por ponerle 3 ejemplos, Moisés nunca dice de sí mismo que sea profeta, ni los que escribieron los 5 libros de Moisés, que por cierto no fue él, en eso están conformes todos los escrituristas bíblicos católicos y protestantes, lo llaman profeta jamás. Entonces es incorrecto incluir a Moisés entre los profetas porque nunca hizo una profecía. Moisés lo que fue legislador, y eso lo dice él de sí mismo y lo reconoce todo el pueblo de Israel, el que andaba con él y el actual. 2, Jesucristo, si hemos de creer a lo que está escrito de él en los 4 evangelios, que él hablaba como de su propia boca, no cuando el evangelista dice en tiempos del Hijo del Hombre, él dijo, sino que cuando él habla en primera persona, él se hace a sí mismo Dios. Él dice, el Padre y yo somos uno, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, nadie puede llegar al Padre. O sea, es bien exclusivista respecto de que él es el único camino. Aparentemente en la secta cabalística o esenia en que él estaba, ese era un estado en el que se podía nacer o se podía conquistar. Said Baba es un caso curiosísimo porque en las obras de él, que pasan de 1200, pero no las escribió, sino que las dictó a discípulos, en las primeras él no se hace a sí mismo Dios, como de las 600 en adelante hasta que murió, él habla de sí en primera persona como Dios, porque la secta hindú a la que él pertenecía tiene un tipo de psicología yógica y de teología que se lo permite. ¿Qué le quiero decir con eso? No trate de comparar a los mesías, profetas y fundadores de cada religión. Más bien se parecen a la cordillera del Himalaya o de los Andes, que tiene diferentes cumbres, todas son señoras cumbres que valen la pena escalar, todas son nevadas, unas son más altas que otras tienen la misma altitud, pero son diferentes entre sí. Una cordillera no se agota en una sola cumbre. 7 de la noche, 47 minutos. A través de las redes sociales, Super Dordeli, unido, doble L, Y al final, nos llega desde UC Berkeley en Estados Unidos, Luis Elidón, que te saluda y dice de que le des tu opinión. Aquí en San Salvador se miran luces tipo ovni, por decirlo de alguna manera. Ajá, ¿por qué dice aquí en San Salvador si me escribe de Berkeley? Porque hay fotos y hay videos. Okay. Entonces, yo he visto también acá y me aviones de la DEA. ¿Qué podrían ser? Porque algunos tienen unos comportamientos muy erráticos. ¿Qué podrían ser? No, son aviones de la DEA. Lo que pasa es que el cielo salvadoreño y el mexicano y el centroamericano en general, hasta territorio colombiano, y las zonas de Colombia fronterizas con Venezuela, en lo que es la franja del Esequibo y el departamento de Llanos de Venezuela, hace más de 15 años que son patrullados por drones. Y déjeme decirle que los drones tienen 2 características que deben tomar en cuenta todos los ufólogos. La veracidad de algunas, las menos, de cuyas observaciones yo no niego. En primer lugar, los drones no necesitan alzar el vuelo ni aterrizar como los aviones, pueden hacerlo verticalmente. Y en segundo lugar, no todos los drones tienen forma aerodinámica, o sea, la clásica formita ya sea de boomerang o de avión como en cruz, sino que puede haber drones que sean esféricos o discoidales. Ok, y por eso es que siempre se ven los ovnis sobre el cielo de San Salvador, por ejemplo, el territorio de la República de El Salvador, que yo los he visto en Oriente. Fíjense ustedes qué curioso, a las mismas horas, sobre las mismas cumbres, siguiendo las mismas órbitas o trayectorias. ¿Por qué? Porque siguen un plan de vuelo humano,
Si fueran ovnis realmente de otro sistema solar, podrían desplazarse como ellos quisieran. 2283-2506 y 07 es el teléfono en cabina y tenemos llamada pendiente. Frecuencia Paranormal, buenas noches, y XY. Hello. Hola, buenas noches. Adelante, amigo, ¿qué quisiera preguntarle a Max Brano? Bueno, primero felicitar a Max Brano, aunque no lo crea, tiene audiencia. Ah, bueno, gracias. Sí, ajá, buena vibra, Tortelli. Gracias, amigo, buena vibra para ti también. La pregunta es, como Max Brano acaba de hablar por ahí de una cosa que se llama autoprogramación, yo siempre he tenido esa inquietud, que eso pertenece a la neurolingüística. Pertenece a eso exactamente, y es más antiguo de lo que se cree. Entonces, pero yo lo siguiente quiero preguntar, generalmente uno de paciente va al médico y el médico lo autoprograma a uno diciéndole que no se va a curar. ¿Cómo contrarresto eso? ¿Cuál sería la medicina para contrarrestar eso y no dejarme impactar por eso que lo hacen los médicos con uno? Ok, gracias, amigo, buena vibra. Bueno, buena vibra. Max, Bueno, antes de contestar esa pregunta, Sí. quiero enlazarla con otra que nos llega a través de las redes sociales. De Paola Rivera, y solo para Wilber Bonilla, que preguntó que por qué no llegó Andrea, no lo sabemos, pero un fenómeno paranormal se dio y por eso está Max Brannon acá, y ya lo contamos en el principio del programa, solamente eso. Andrea de seguro tuvo algún inconveniente y por eso no vino y por eso está aquí Max Brannon. Lo que yo me pregunto es cómo hizo Andrea para transmitirle eso al cerebro de esta palomita, pero bueno, en fin. Bueno, Paola Rivera, relacionado con la pregunta que hacía el amigo, dice: ¿una persona se puede autoprogramar para poder conseguir todo lo que quiera? ¿Y qué métodos usar para autoprogramarse? Buenas noches, está relacionada con esta que decía el amigo. Bueno, respecto de la primera, yo le diría así, hay muchas más cosas que podría decirle, pero ya ve que aquí estamos contra el tiempo. 3 cosas. En primer lugar, la enfermedad que sea que usted tenga, tiene un nombre. Entonces, váyase a la Wikipedia, o mejor aún, váyase a diccionarios médicos en internet, ponga el nombre de la enfermedad en un buscador de tipo médico, y lo primero que tiene que ver es si tiene cura o no. Porque el médico, con la gran crisis económica que hay, le puede estar simplemente mintiendo para que usted llegue más veces y él pueda cobrarle más. Y eso es bien común aquí, hasta con los dentistas, no solo con los médicos. Segundo, déjeme decirle que yo le tengo una gran desconfianza y hasta odio a los médicos de El Salvador, no en lo personal, sino que su profesión la ejercen bien chapuceramente, por 2 malas experiencias en mi casa. Mi papá tuvo un derrame cerebral de unas características rarísimas que nunca fue adecuadamente bien diagnosticado. Y lo que hicieron fue sangrar a mi mamá con distintos tratamientos médicos de avanzada en aquel momento, pero así igual de caros, sabiendo que se iba a morir, y se murió. Y nunca le pudieron poner a ese derrame, que no fue producto de ningún choque ni impacto, sino que algo interno, el nombre exacto. Entonces, ¿cómo podían estar tratando a un enfermo si no sabían qué tenía? Mejor hubieran sido honrados y se lo hubieran dicho a mi mamá, y bueno, el hombre siempre se hubiera muerto, o no sabemos si tratado con medicina alternativa, pero hubiera quedado un poco más de patrimonio y hubiera estado mejor atendido. 2, mi mamá, lo mismo. Se murió de un problema rarísimo que sería largo explicarle, pero el hecho es que los médicos que la atendieron, que fueron los mismos 3 médicos que atendieron a Chafi Handel, jamás lo pudieron diagnosticar. Y cada uno de ellos dio un diagnóstico diferente. ¿Y cuál fue el resultado? Que mi mamá se murió. Pero a mí me costó el triple de lo que hubiera sido el que el primero de ellos fuera honrado. Entonces yo lo que quiero decir es que la medicina salvadoreña está completamente desprestigiada y no es creíble, al grado que cuando un médico salvadoreño se muda, no a los Estados Unidos, aquí nomás a San José de Costa Rica o a México, no lo dejan ejercer. Y cuesta un mundo que obtenga licencia de ejercer. Entonces yo lo que le diría es que se vaya mejor a un médico alternativo, que esos se lo curan. Y si no lo pueden curar, por lo menos no le van a mentir y le van a decir... Pero ¿cómo le hace él frente a que le digan, mire, le pasa esto? Una cosa que me ha resultado a mí hasta con dengue. Me ha resultado con gripes y temperaturas de alto nivel y todo, porque cuando vivía completamente solo, que mi hermano y su familia no estaban en mi casa conmigo, pues no me podía levantar a la farmacia y ir a traer nada porque estaba tumbado. Esto lo leí en un paquín de Vidas Ilustres, que los curas lo vendían en los colegios católicos en el año de la cuca, cuando yo era pequeño. En ese paquín ilustraban que cuando Luis Pasteur y su esposa descubrieron los microbios y todo, cómo funcionaban las infecciones dentro de la sangre, como ellos se autoinocularon para desarrollar vacunas, el riesgo que corrían era que la autoinoculación lo matara. Entonces, para que no se murieran, porque eran las primeras vacunas que se desarrollaban en el mundo, se recostaron en sillones de psiquiatra. Usted lo podría hacer en el sofá de su casa, en una cama, y visualizaban que dentro de la sangre las venas y arterias eran como túneles de refugios antiatómicos de una civilización antigua o minas, y que adentro los glóbulos blancos eran como tropas aéreas de alguna civilización que le guste a usted. Vaya, si le gustan los samuráis,
Imagínense los glóbulos blancos como samuráis cheles cubiertos con polvo de arroz, haciendo pedazos a los microbios de su fiebre. Mire, no es paja. Yo así me he curado todas las gripes y fiebres desde que me quedé solo. Y testigas, las farmacias que circundan a mi casa en la colonia Escalón, desde que murió mi nana no he vuelto a comprar un medicamento y he estado enfermo 7 veces por autovisualización. Ah, por cierto, ayuda mucho que en esa tropa de leucocitos usted se visualice en un caballo blanco hecho de protoplasma acaudiando la tropa contra los principales microbios contrarios. Alivia como no tiene ni idea. Y por supuesto, no se alimente de carnes rojas ni chupe, pero ni un trago. Cada trago de alcohol que uno toma le baja las defensas inmunológicas, sobre todo estando ya enfermo. ¿Cómo autoprogramarse para conseguir lo que uno quiera? Preguntaba Paola. Bueno, sí, en cuanto a autoprogramación, le respondo aquí a Paola una técnica y al que habló anteriormente, es respuesta común. Lo que más le tiene que interesar al que habló, como diciéndose que él estaba enfermo y tenía que consultar con el médico, es no volverlo a estar o que la enfermedad no le progrese más. Haga meditaciones visualizativas en donde la luz del sol al amanecer cae sobre él, baja por la coronilla y se distribuye por todo su cuerpo a través del sistema nervioso y a través del sistema venoso y de arterias. Para eso ayudaría mucho que se compre o pida prestado un atlas anatómico para que tenga más o menos una idea cómo está distribuido ese árbol, y que la luz del sol más blanca dorada llena todos esos canales, tanto los de sangre como los de nervios. Eso le va a levantar el sistema inmunológico como no tiene ni idea, porque la mente inconsciente necesita ser engañada. Y fíjese usted, acepta el engaño. Si la mente inconsciente no aceptara el engaño, sería imposible la publicidad televisada. Análogamente le respondo a Paola, visualícese, pero con detalle, todos los días a la misma hora, y esa hora tiene que ser lo último que haga antes de acostarse y lo primero que haga después de despertar. No vale que después de haber hecho eso ponga la radio, entonces deshace todo el efecto porque ya no llega el inconsciente. Visualícese en el resultado que pretende obtener. Vaya, si su resultado es 1.000.000 de colones, pues visualícese que los billetes le están, de colones, que estoy diciendo de dólares, le están cayendo del cielo de su casa como por paracaídas o como una lluvia. Claro que eso literalmente no va a ocurrir, pero lo que podría ocurrir si usted no pierde una sola de esas visualizaciones, según los autores del secreto, en un lapso que va entre 30 y 52 días, es que alguien le plantee un negocio de bienes raíces perfectamente realizable cuya comisión sea más o menos eso. Es decir, no le van a servir las cosas en bandeja de plata en la mesa, pero sí se les van a abrir las oportunidades para que obtenga lo que visualizó. 7 de la noche, 57 minutos. Voy a leer unos titulares más o menos interesantes antes de hacerte la última pregunta y de sacar la última llamada telefónica. Solo para que se den cuenta de cómo está el mundo del loco a través de Russia Today en español, actualidad.rt.com. El campo magnético espiará el plano de su casa y si no quiere paga $99. Los planteamientos de la ciencia ficción se vuelven cada vez más reales. Una compañía finlandesa se sirve del campo magnético de la Tierra para ver el plano interior de los edificios y cobra $99 por no hacerlo público. ¿Qué más? La NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, podría espiar tu iPhone aún estando apagado. Y así hay varias noticias muy interesantes, pero la que quiero comentar y preguntarte, más que con eso irnos, pero voy a sacar la llamada para no dejarla fuera. Frecuencia Paranormal, buenas noches, ¿ya qué? Hola, buenas noches. Adelante, amiga, con tu pregunta, que ya nos vamos. Sí, le puedo preguntar sobre mi pareja. ¿Qué programa estás escuchando, amiga? ¿Cómo? ¿Qué radio estás escuchando? La IXY. Ajá, ¿y a quién tenemos aquí en cabina? No sé, pero... ¿Y cómo que estás escuchando? Estamos con Max Brano, hija. Sí. Y él no lee cartas ni el futuro ni nada por el estilo. ¿Y cuando llega él? Porque yo he estado muy pendiente todas las... Max viene todos los jueves y ahora tendría que haber venido Andrea, pero tuvo algún inconveniente. Gracias por llamar, amiga. Te esperamos mañana a las 7 de la noche para más de Frecuencia Paranormal. Frecuencia Paranormal, buenas noches. XY. Buenas noches, buena vibra. Gracias, amigo, buena vibra. Adelante con la última pregunta de la noche. Preguntar al mister ahí del Triángulo de las Bermudas, ¿qué tiene de misterio? Ok, gracias, amigo, buena vibra. Bueno, adiós. Bueno, actualmente ya nada, porque desde 1992 no se ha vuelto a perder, pero ni una panga ahí. Sospecho que desde ese año no se ha vuelto a perder nada ahí, porque debido a que necesariamente, o sea, geográficamente no hay manera de resolver eso.
todas las avionetas y narcolanchas cargadas de coca, heroína y cuanta cosa rara hecha en el trópico para poner pelada a la mente humana, tienen que entrar a los Estados Unidos, si es por el lado de la costa este, de ese lado. Eso está súper patrulladísimo de destructores, acorazados, cruceros, hidroaviones, aviones de la US Air Force. Esto es, aunque hayan naufragios, y estoy seguro que deben haberlos habido, a diferencia de antes, de los tiempos en que nos han documentado que ocurrían cosas misteriosas, ahora se halla por lo menos los restos, porque el Triángulo de las Bermudas es una de las zonas militares en este momento más hiperpatrulladísimas del mundo, y no solo por aviación norteamericana, también cubana, así que ya no hay nada misterioso ahí. Lo curioso es que como dejó de ser misterioso del 92 en adelante, que el espacio aéreo y marítimo de la zona se lo tomaron los narqueros, quiere decir que lo misterioso que tenía antes es que no era suficientemente patrullado y por eso no hallaban a los supervivientes. Ok, gracias Max, nos vemos el día de mañana en Frecuencia Paranormal para terminar la temática de Enoch y el apocalipsis y todo lo demás. Como no, y el mensaje de esta noche es: trate bien a sus animales, pero trate todavía mejor a los animales desamparados. Si usted no los puede atender, agencias hay en El Salvador como Huellitas, la Sociedad de Protección Animal, etcétera, donde usted los puede dejar y aunque perezcan pueden tener un fin digno. Recuerde que si ellos están vivos, son obra de la misma creación divina y aunque no piensen intelectualmente como usted o como yo, comparten una chispa más de la divinidad que le costó llegar ahí desde el momento inicial de la creación. Buena vibra para todos, dejen sus preguntas desde ya para mañana para Max Brannon. Redes sociales, Superdordeli, se escribe unido, L-Y al final. @Radio YXY, YXY, no te compliques, se quedan en buenas manos, el quinto en tierra se viene a continuación.